¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Hoy vamos a hablar sobre el tema pedir por fortaleza interior. La fortaleza es una virtud moral que nos ayuda, entre otras cosas, a afrontar las dificultades y también nos da la constancia o la perseverancia para buscar el bien. Asimismo, la fortaleza nos ayuda a resistir las tentaciones y a superar los obstáculos en la vida moral. Finalmente, la virtud de la fortaleza nos hace capaces de vencer el temor, incluso el temor de la muerte. Y también nos ayuda a hacerle frente a las pruebas. ¿Creen ustedes entonces que necesitamos de esta virtud en nuestra vida diaria? Claro que sí. Uno de los grandes defectos del mundo actual, ¿cuál es? Es la debilidad de la voluntad. Somos débiles en nuestra voluntad. Todo parece hacernos ver que esta virtud de la fortaleza cada día más bien está más escasa. Es que, ¿qué es lo que sucede en el mundo de hoy? Que casi todo el mundo cede cuando se mira presionado. No es fuerte interiormente. ¿Y qué es la fortaleza? Pregunta, ¿desean saber cómo actúa una persona con fortaleza interior? Que así deberíamos de actuar nosotros. Pues la virtud de la fortaleza hace que nuestra voluntad sea, por así decirlo, que nuestra voluntad sea de acero, inflexible ante las dificultades, las tentaciones, los desánimos, los problemas, ya sean grandes o pequeños, de todos los días. Se considera que una persona es fuerte, es decir, que vive la virtud de la fortaleza cuando, por ejemplo, sabe resistir a las influencias perjudiciales a su persona. Por ejemplo, a las malas compañías, las mismas tentaciones, etc. También una persona fuerte es fuerte cuando soporta todas las molestias que encuentra en su diario vivir, las soporta serenamente. Que el frío, que el calor, que las colas de tráfico, etcétera, etcétera. También una persona es fuerte cuando se entrega con valentía, sí, con valentía, para vencer cualquier dificultad que se le interponga en el camino de su vida. Asimismo, es fuerte aquella persona que no miente para salir de un problema, aquella que pudiendo facilitarse las cosas, no paga mordidas para que le agilicen un trámite o para que le hagan ahí algún favorcito de conectarle a algún servicio público o el cable de la televisión también. Entonces, esa es una persona fuerte. Entonces, ¿nos consideramos nosotros como personas fuertes, con fortaleza interior? Sí, hermanos. ¿Cuántas personas hay que no son capaces de soportar ni la más pequeña molestia en sus vidas? ¿Cuántas? Y solo se pasan quejando, que se quejan por el clima, que se quejan por el tráfico, que se quejan por una enfermedad leve, que se quejan por, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas hay que para que no les llamen la atención, para que no les echen la culpa por un error, recurren a una mentira? No son fuertes, no son fuertes. Ahora, ¿por qué sucede todo esto que mencionamos anteriormente? Simplemente porque no han cultivado en sus personas la fortaleza de espíritu. Por eso es. La voluntad de estas personas está muy, pero muy debilitada y cae fácilmente ante las tentaciones, ante las dificultades, por más pequeñas que éstas sean. Y vaya que sí se necesita esta virtud en nuestra vida, ¿no es cierto, hermanos? Para resistir los dolores que provienen de una enfermedad, hay que ser fuertes. Para resistir ante los estados de ánimo cambiantes de otra persona y no contestarle mal, hay que ser fuertes. Para no contestar de una manera no adecuada por una ofensa recibida, hay que ser fuertes. Para no recibir un dinero mal habido, habiendo incluso necesidad económica de nuestra parte, hay que ser fuertes.
¿Cuántas veces has caído, hermano, hermana, ante un mal temperamento de otra persona y te pones tú a la altura de esa persona, ¿no? ¿Cuántas veces has perdido el control ante los obstáculos, ante problemas, ante las contrariedades y comienzas a gritar y comienzas a maldecir? ¿Ah? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has herido a los demás porque no has sabido dominarte a ti mismo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has tenido el valor de responsabilizarte de las consecuencias de tus decisiones, de tus actos y echarle la culpa a los demás? ¿Cuántas veces has mentido para salvarte de una situación que te traería problemas o vergüenza? Para afrontar todas estas situaciones anteriores, definitivamente se necesita de esta virtud de la fortaleza. Hay que pedírsela al Espíritu Santo, ¿sabes? Porque es uno de sus 7 dones. A pedírsela diariamente al Espíritu Santo, que nos dé ese don. La virtud de la fortaleza hay que irla formando día a día mediante pequeños actos, pequeños ejercicios, pequeños vencimientos. Empieza, hermano, hermana, hoy, no el primero del mes, no el primero del año, hoy comienza, aprende a dominarte en pequeñas cosas que te exijan un esfuerzo, ¿no? Para irte pues ejercitando en esta virtud. Por ejemplo, levantarte inmediatamente a la hora planificada. Dejas ahí el despertador a las 5 de la mañana, suena y tú, no, 5 minutos más, 5 minutos más. No, hermanos, hay que ser fuerte y levantarse en cuanto suene ese celular, ¿no? También practica privarte de algún caprichito que andas manejando de repente por ahí, que te quieres comprar el celular a última moda, aunque cueste carísimo, pero domínate, hermanos, domínate. Sé paciente con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, con tus compañeros de trabajo. Hay que ser paciente con ellos. Aprende a dominarte, hermano, sabiendo esperar pacientemente en la fila del tráfico. Sí, no va a avanzar más rápido porque grites o pites, ¿no? Aprende a ser paciente. Aprende a ser también, a dominarte, no participando de chismes o de no juzgar a aquella persona que no se encuentra presente, ¿no? Hermano, domínate. Frénate en no mentir, aunque sea el último recurso del que puedes echar mano. Tienes que ser fuerte. Como ves, un sinnúmero de pequeñeces. Son pequeñeces que si las practicas día a día, si te ejercitas diariamente en ellas, irás poco a poco construyendo en ti esta virtud de la fortaleza. La persona que quiere ser madura y actuar como tal, porque sí, ya vemos muchos que ya tenemos ciertos T5 y actuamos como niños, ¿no? Infantilmente. Entonces la persona que quiere ser madura y crecer como tal, necesariamente ha de ser dueña de sí mismo, dueña de sus emociones, no que las emociones lo dominen a ellos, sino que ellos dominan las emociones. El niño busca siempre satisfacer sus caprichos porque no está formado en él la virtud de la fortaleza. Pero un adulto, hermano, hermana, un adulto puede ser fácilmente esclavo de sus enojos, de sus iras, de su mal temperamento, de sus arrebatos, de su impaciencia por no lograr lo que desea, por no perder en una discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Si no se posee esta fortaleza de espíritu, mediante el cual nosotros aprendemos a resistir las dificultades, los problemas, las contrariedades del diario, nunca llegaremos a ser verdaderamente una persona adulta, ¿no? Si quieres que tus hijos triunfen en la vida, que permanezcan siempre fieles a Dios, ayúdales a que se ejerciten diariamente en la formación de esta virtud de la fortaleza. En su primera fase, enséñales a aprender a resistir, a soportar, a enfrentar pues, las tribulaciones, los problemas, las pruebas, ¿no? Ahora bien, en muchas ocasiones pensamos que la fortaleza solo se limita a soportar las molestias y las dificultades que se nos presentan. No.
también es importante la fortaleza, es necesaria para entregarse con valentía a alcanzar nuestros proyectos y nuestras metas que nos hemos formulado para la vida. Muchos se acobardan, incluso antes de intentar de dar el primer paso ante un plan o un proyecto que se ha formulado para su vida. Ahora veamos el ejemplo de una persona, un hombre en la Biblia que fue particularmente fuerte. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29, nos relata el martirio de San Juan Bautista, que fue fiel hasta dar la vida por cumplir la misión recibida de Dios. Si en los momentos difíciles San Juan se hubiera quedado así calladito, se hubiera mantenido como que al margen de los acontecimientos, no habría muerto degollado en esa cárcel de Herodes, ¿no es cierto? Pero Juan no era, como dice la palabra, caña que se mueve con cualquier viento, como muchos, ¿no? Fue coherente hasta el final con su vocación, con los principios que daban sentido a su existencia. Así es. La sangre que derramó Juan junto a lo de los mártires de todos los tiempos se uniría a la sangre redentora de Cristo para darnos un ejemplo de valentía a nosotros. Sin embargo, el Señor no nos pide a nosotros los cristianos que derramemos nuestra sangre como testimonio de la fe que confesamos, ¿no? Pero sí nos reclama a ustedes y a mí una firmeza de espíritu, hermanos. Él nos reclama una firmeza de carácter para, por ejemplo, proclamar la verdad de la palabra ahí en esos ambientes que quizás son difíciles hablar de Cristo. El cristiano de hoy en día, tiene la gran necesidad, de modo particular, de esta virtud de la fortaleza, ¿no? Pues resulta imprescindible, dada la mentalidad materialista del mundo actual, dada al apego a la comodidad de vida, dado al horror que existe ante aquello que nos lleve a hacer alguna renuncia o a hacer algún sacrificio o a comprometernos en alguna actividad. Por eso el cristiano de hoy tenemos gran necesidad de vivir, de practicar y ejercitarnos en esta virtud de la fortaleza. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema pedir por fortaleza interior. Sí, hermanos, sin la virtud de la fortaleza no podemos ser fieles a Dios, por más que queramos. Necesitamos de esta virtud. Necesitamos de esta virtud de la fortaleza para poder cumplir con sus mandamientos, con sus preceptos que ahí están escritos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Enseña Santo Tomás en su Suma Teológica que esta virtud se manifiesta en dos tipos de actos. Él dice que hacer siempre el bien y resistir. Hacer siempre el bien, sí, tenemos que hacerlo aunque se nos presenten las dificultades y ante los problemas y pruebas que tengamos que enfrentar. Entonces, siempre hagamos el bien, siempre. Y segundo es resistir. O sea, soportar con buen ánimo a estas dificultades, a estos problemas, a estas tribulaciones que se nos presentan diariamente, de manera que no nos desmotiven para seguir haciendo el bien. ¿Me entienden? Una cosa lleva a la otra. Todos los días se nos presentan muchas ocasiones para vivir esta virtud. Por ejemplo, necesitamos de fortaleza para superar nuestros propios estados de ánimo. Necesitamos de la fortaleza para evitar quejas inútiles ante situaciones que nos incomodan. Necesitamos de esta virtud de la fortaleza nosotros para sonreír sinceramente cuando nos encontramos con menos deseos de hacerlo.
Asimismo, nosotros necesitamos de esta virtud cuando tenemos que corregir a los demás o corregir algo, más bien en nuestra conducta, también, ¿no? Es muy necesario. Necesitamos de esta virtud para soportar serenamente el dolor o la enfermedad. Necesitamos de esta virtud para ser constantes en la evangelización de nuestros familiares y amigos, sin desanimarnos si los vemos en todo caso indiferentes, ¿no? Hermanos, ¿creen ustedes que necesitamos esta virtud en nuestra vida diaria? Apuesto que todo el mundo está diciendo que sí. Bueno, poner de meta de nuestra vida, como meta en nuestra vida, seguir de cerca a Jesús, buscar progresar siempre ahí en su seguimiento, definitivamente que requiere de mucha fortaleza, porque nunca es algo cómodo seguir a Cristo. Cualquiera que no esté firme en su fe, que no esté firme en su amor a Dios, podría renunciar y decir, ay no, este camino es muy difícil. Es que se requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha entrega, de mucho compromiso. ¿Hemos oído esas frases? Sí, hermanos. Desear ser un auténtico cristiano o cristiana es una tarea alegre, claro, muy alegre, pero sacrificada. Eso sí, tengámoslo por seguro, ¿no? Lleno de fortaleza, ha de ser el cristiano o la cristiana, por lo tanto, que quiera seguir muy de cerca al Señor, buscar la santidad y perseverar en este camino sin acobardarnos, ¿no? A pesar de todos los obstáculos que se nos presenten. Y tenemos especial necesidad de esta fortaleza para ser fieles en lo pequeño de cada día. No mentir, por ejemplo. Esas mentiritas chiquitas, esa es una mentira de Satanás. Entonces tenemos que ser fieles en lo pequeño, porque en definitiva, hermanos, es en lo pequeño lo que nos acerca o lo que nos separa de Jesús. Lo pequeño. El Señor siempre se fija, hermanos, en lo pequeño que hacemos o dejamos de hacer. ¿Quién fue el que dijo, porque fuiste fiel en lo poco, porque fuiste fiel en lo pequeño, entra al gozo de tu Señor? ¿Quién lo dijo? Jesús. Él se fija en lo pequeño que hacemos o dejamos de hacer. Esta actitud de fortaleza, de espíritu, lo debemos de manifestar en todos lados, ¿no? En el trabajo, en la vida familiar, ahí en el dolor, en la enfermedad, ante los desánimos, ante los problemas, las preocupaciones, las contrariedades que nos roban la paz interior. Ahí debemos de utilizarla. Necesitamos también de esta virtud de la fortaleza para evitar descaminarnos ante nuestra meta de cada día de ser mejores hijos e hijas de Dios. Meta que podríamos hacer a un lado debido a nuestra comodidad, debido a nuestra pereza, por nuestra tibieza, por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Necesitamos de esta virtud para dejar a un lado, por así llamarle, a las baratijas que nos ofrece este mundo, las cuales muchas veces nos apegamos a las mismas, a los bienes materiales, a alcanzar la fama para sobresalir ante los demás, la búsqueda del poder, del placer, etc. Y la necesitamos para que no permita que nuestro corazón se apegue a todas estas cosas en una época actual en la que muchos consideran todas estas cosas como el fin de su vida, y olvidan que su corazón lo creó Dios, de manera que solo Él puede saciar su ansia de felicidad. Esta virtud nos lleva también a permanecer serenos ante los acontecimientos y noticias desagradables, ante las tribulaciones y las pruebas, ante las cuales cualquiera que no posee esta virtud de la fortaleza podría desanimarse, deprimirse, angustiarse, ofuscarse y derrumbarse
emocionalmente. ¿Sí? Cualquiera que no tenga esta virtud de la fortaleza ante los problemas y tribulaciones y pruebas de la vida, esto es lo que sucedería. Vuelvo a repetir, ¿creen que necesitamos de esta virtud en nuestra vida? También esta virtud nos lleva a ser pacientes. Qué importante esto, ¿no? Sí, pacientes ante los obstáculos, problemas, contrariedades que cada día se nos presentan. Es que no es propio, hermanos, de un cristiano que dice que muy cerca de Dios, que dice que vive en la presencia de Dios. No es propio que ande con un gesto agrio, ¿no? Hay gente que tiene ya casi permanente estas marquitas, de aquí se han fijado, ¿verdad? Pasan amargados, ¿no? Pero no es propio de un cristiano, una cristiana que debe permanecer alegre, llena de paz interior. Entonces no es propio de una persona que ande con gesto así agrio, malhumorado o demasiado triste, por ejemplo, ¿verdad? No, esto no puede suceder, ¿no? Asimismo, andar así, como digo, con un gesto agrio, malhumorado o demasiado triste ahí por planes que tiene que cambiar a última hora, ¿no? Andar así ante las contrariedades que nos ocurren en el diario vivir frente a los pequeños o grandes fracasos y obstáculos que lleva toda la vida normal. No podemos andar así. ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Dónde está nuestra fe en el Señor? ¿Ves? Como que todo esto no va con la naturaleza de una persona cristiana, el andar así, malhumorado, mal temperamento, deprimido. ¿Cómo vamos a atraer a otros también a los caminos del Señor así? No se puede. La paciencia nos lleva también a ser comprensivos con los demás cuando parece que no mejoran o no están poniendo todo el interés por mejorar, por corregirse. Y la paciencia nos lleva más bien a tratarlos siempre con caridad, con mucho aprecio, ¿no? Quienes tienen a su cargo la formación de otras personas, por ejemplo, los padres de familia, los jefes en una empresa, los maestros, etcétera, necesitan particularmente de esta otra virtud que es la paciencia, porque como decía San José María Escrivá de Balaguer, gobernar muchas veces consiste en saber ir tirando a la gente, pero con paciencia y con cariño. Son muy pocos efectivamente en comparación a todos los fieles que componen la iglesia, los hombres a los que el Señor les pide un testimonio de la fe derramando su sangre, dando su vida como San Juan Bautista. Pero sí nos pide a todos, a ustedes y a mí, la entrega de nuestra vida mediante el cumplimiento fiel del deber. En los deberes que tenemos en la familia, esos deberes que tenemos en el trabajo, en el estudio, en la sociedad, en la lucha por ser siempre coherentes también con nuestra fe cristiana, con un ejemplo que arrastra y que estimula. Para todo ello es necesario la virtud de la paciencia originada por la fortaleza. Por otro lado, necesitamos la virtud de la fortaleza para no permanecer siempre así, callados, cuando en el mundo de hoy se quiere poner al Señor entre paréntesis en la vida pública. Tampoco podemos estar pasivos cuando hay tantas personas a nuestro lado que esperan ver un testimonio coherente de la fe que ustedes y yo profesamos. Tienen quizá hambre de Dios, pero nosotros tenemos que hacerle atractivo el camino que lleva a Cristo mediante un buen testimonio de vida, lógicamente. Y para dar un buen testimonio de vida necesitamos ser coherentes. Y para ser coherentes necesitamos de la virtud de la fortaleza. Una cosa lleva a la otra. Este testimonio consistirá algunas veces en la ejemplaridad que nosotros manifestamos ahí siempre y en todo momento. Consistirá en el gozo y en la paz con que habitualmente nos conducimos, no importando las situaciones difíciles por las que estemos pasando. Consistirá este testimonio en la serenidad que demostramos ante una ofensa que nos hagan.
Pues hermanos, el Señor quiere hombres y mujeres llenos de firmeza de espíritu, valientes, de carácter, de firmes convicciones, ¿no? El Señor quiere hombres y mujeres de valor, hombres con fortaleza de espíritu, ¿verdad? No débiles que se dejen dominar por sus emociones. Así nos quiere el Señor, hombres y mujeres valientes, ¿no? Con fortaleza de espíritu. La palabra nos dice algo muy importante para que nosotros la recordemos. Segunda de Timoteo 1:7. Porque Él no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza. Palabra de Dios. Así que hermanos, a pedir este don al Espíritu Santo. Los invitamos también desde ya para que nos acompañen en el siguiente programa. Y les recordamos, como siempre, no dejemos de ser buenos con todos los demás, aunque ellos no lo sean con nosotros, pero no dejemos de hacer el bien a todos. Bendiciones abundantes.